Bueno chicos, muy buenos días. Un día más con ustedes. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien en casa al lado de sus seres queridos. Yo soy Minaya Soto Nicolasa, estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermínio Berizán de Huánuco. Bueno, el día de hoy tenemos una clase pendiente. Espero que pues les ayude a entender mejor este tema y que les ayude más adelante. El día de hoy vamos a trabajar acerca de la tildación diacrítica y algunos casos especiales. Comencemos, nos dice que cuando se coloca la tildación en ciertas palabras para distinguir esto entre diversos significados. Ustedes sabrán que no todas las palabras pues significan lo mismo y muchas veces va a ir variando de acuerdo a la tildación, la ubicación de la tilde en la que va a llevar. Entonces, aunque no es una regla general, pero que corresponde ponerle tilde. Veamos algunos casos. El primer caso de tildación vamos a categorizarlo en monosílabos. Ustedes chicos ya conocen los monosílabos, pero vamos a ir especificando y explicando en qué casos va a cambiar su significado en cuanto a la ubicación de la tilde. Entonces, los monosílabos pues, son aquellas palabras de varios significados o con varios significados. Entonces, el primer monosílabo que nosotros vamos a trabajar, el primer monosílabo que tenemos es más. Entonces, más se tilda siempre y cuando se va a referir a cantidad. Cuando nos vamos a referir a cantidad de números mayores, vamos a tildarlo. Por ejemplo, cuando yo pues quiero comer algo más, digo, quiero más postre, quiero más segundo, quiero más torta. En esos casos en la que me estoy refiriendo, pidiendo más, entonces voy a tildar. Cuando yo quiero escribirle a alguien, mamá, por favor, quiero más postre, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ese más yo tengo que tildarlo, porque me refiero a cantidad. Pero si ese más no va a referirse a cantidad, sino va a ser un pero dentro de una oración, no se tilda. Tenemos un ejemplo, le ayudan, mas no es suficiente. Este más puede ser reemplazado tranquilamente por pero. Le ayudan, pero no es suficiente. Entonces, en este caso no va a llevar tilde, solo va a llevar tilde cuando ese más está referido a cantidad. ¿Está claro, chicos? Ustedes creo que ya lo conocen, ¿ya? Otro monosílabo que tenemos que también va a tener más de un significado dependiendo de la tildación es tú. Este tú se va a tildar siempre y cuando es pronombre personal. ¿Pronombre personal en qué persona será? Así es, segunda persona. Este tú, pronombre personal de segunda persona, siempre se va a tildar, pero yo me refiero a alguien más. Entonces, tengo un ejemplo. Es importante que vengas tú. Yo me estoy refiriendo a una persona. Puede ser, es importante que vengas tú, Carlos, es importante que vengas tú, Juan, etc. Puede ser un sinfín de nombres, pero me estoy refiriendo a alguien más. Entonces, cuando yo me refiero a alguien más, Carlos, Juan, José, etc., y solamente voy a utilizar el pronombre, se va a tildar. En cambio, si ese tú es un posesivo, no se tiene por qué tildar. Posesivo, ¿de qué ustedes leen posesivo y pueden darse cuenta de que viene de posesión, ¿no? De uno, o sea, poseer algo. Entonces, tenemos un ejemplo que dice, dame tu celular. Entonces, al pedir el celular, ese tú está posesivo, es un posesivo. Dame tu celular, dame tu cartera, dame tus libros, etc. Ustedes manejan mucho este monosílabo dentro con sus compañeros. Dame tu cuaderno, dame tu mochila. No siempre suele suceder de esa manera porque nosotros sabemos pedirlo por favor, ¿no? Pero en este caso está cumpliendo esta función. Cuando es posesivo, no se tilda, solamente se tilda cuando este tú va a ser pronombre personal. Al igual que el tú anterior, tenemos ahora otro pronombre, otro monosílabo que va a ser tildado cuando es pronombre, es el él.
el monosílabo el. Este monosílabo el se va a tildar siempre en cuando sea pronombre. Entonces, tengo un ejemplo. ¿Estuviste con él? Entonces, ahí está la pregunta. Y ustedes pueden darse cuenta que este él se refiere a alguien más, a una persona, pero su nombre no aparece, sino solamente el pronombre, y en ese caso se va a tildar. ¿Pero en qué caso no se va a tildar? No se va a tildar cuando este él es un artículo. Por ejemplo, tenemos el artículo y un sustantivo al costado. El cuaderno morado es de Eva. Entonces, este artículo, este él no cumple la función de pronombre. Yo no me refiero a una persona con este él, sino es un artículo que está acompañando al sustantivo, que es el cuaderno. Y en ese caso no tiene por qué tildarse. Solo se va a tildar cuando este es pronombre. Veamos el otro ejemplo. El otro ejemplo es mi, es el monosílabo mi. Entonces, este monosílabo mi se va a tildar siempre cuando es pronombre personal. Cuando es un pronombre personal. Y este mi, ¿en qué persona se encontrará? Así es, primera persona. Este mi se va a tildar cuando es pronombre personal. Tenemos un ejemplo, dice, todo aquel es para mí. Me refiero a mí. Para no poner mi nombre, solamente digo, todo aquel es para mí. En ese caso, porque está refiriendo a mí y es un pronombre personal, siempre se va a tildar. Al igual que los casos anteriores, no se va a tildar cuando este mi es un posesivo. Por ejemplo, trae mi vestido, trae mi cuaderno, trae mi lapicero, etcétera. En esos casos no se va a tildar, solo se va a tildar cuando este mi es un posesivo. Tenemos otro monosílabo que tiene más de un significado, tiene 3, y vamos a especificarlo mejor. Aquí 2 de ellos lleva tilde, ¿en qué casos? Y uno de ellos no lleva tilde. Bueno, el primero sí va a llevar tilde siempre y cuando sea afirmación. Cuando ustedes, chicos, por ejemplo, la docente les pregunta, ¿han hecho la tarea? Sí. Entonces, ese sí de afirmación siempre se va a tildar. Tenemos un ejemplo. Él sí quería. Él sí quería. En ese caso, porque está afirmando que él, que puede ser una persona, que sea José, Juan sí quería. Él sí quería. Entonces, como estoy afirmando, sí se va a tildar. ¿Ok? Estamos claros que sí se va a tildar siempre y cuando sea afirmación. Pero hay otro caso. El sí también se va a tildar cuando cumple la función de pronombre. Cuando es pronombre, siempre se va a tildar. Por ejemplo, lo trajo hacia sí. Está refiriéndose a una persona. En este caso, sí o sí se va a tildar. Pero lo que yo estoy hablando, por ejemplo, sí o sí, no, ni estoy la primera estoy afirmando y la otra no. Pero en este caso, cuando es pronombre personal, se tiene que tildar. Ahora, el sí que podemos usar para no referirnos a una afirmación ni a un pronombre, no se va a tildar. El sí es un monosílabo que se usa mucho dentro de nuestra conversación diaria, dentro de su habla, pero mientras no cumpla o mientras no sea una afirmación y no sea un pronombre, o sea, no nos referimos a nadie, no tiene por qué tildarse. Es por eso que nos dice pues que en el resto de los casos no se tilda. Es así, va sin tilde. Tenemos un ejemplo. Pregúntale si quiere acompañarte. En este caso ni está afirmando ni es un pronombre, solamente está como un anexo ahí, ¿no? Entonces en ese caso no tiene por qué tildarse. Otro monosílabo que tenemos es de. Este de se va a tildar siempre que viene del verbo dar, cuando viene de ese verbo. Pero hay otro caso. También se tilda cuando se le une a algún pronombre. Como por ejemplo, deme ese polo. Entonces, aquí está juntado dos. En ese caso, se va a tener que tildar también. Y otro caso que no tiene, bueno, el otro de que no tiene por qué tildarse es cuando este de, pues es una preposición. Por ejemplo,
el balcón de mi cuarto da hacia el norte. En ese caso no tiene por qué tildarse, porque ni es no es un derivativo del verbo dar, ni tampoco está conectado a algún pronombre. Entonces no tiene por qué tildarse. ¿Estamos? Ahora pasemos a otros monosílabos. Tenemos otros monosílabos, el cual es C. Este C, al igual que el anterior, se va a tildar cuando proviene de los verbos ser y saber. Cuando provienen de estos dos verbos, sí o sí se van a tildar. Bueno, vamos a ver unos ejemplos donde nos explica mejor. Yo no sé mucho. ¿De qué verbo proviene este ejemplo? Por ejemplo, este sé. Yo no sé mucho. Exacto, está proviniendo del verbo saber. Yo no sé. En ese caso sí se va a tildar. Y el otro dice, sé un poco más respetuoso. Eso viene del verbo ser, de actuar, de cómo es, ¿no? Entonces, en este caso está diciendo, sé un poco más respetuoso. Y en ese caso también se va a tildar, porque está cumpliendo la función. Uno es del verbo saber y el otro es del verbo ser. ¿Qué dice la regla? Que en ambos casos se deben de tildar. Pero en el resto de los casos no tienen por qué tildarse, porque sé también se utiliza regularmente en nuestra conversación o en nuestros escritos, ¿ya? Entonces, en el otro caso, por ejemplo, se comió una manzana, se fue a pasear. En ese caso no tiene por qué tildarse porque ni está cumpliendo el verbo ser ni el verbo saber. Tenemos otro monosílabo, el cual es T. Este T, ustedes ya lo habrán escuchado, ya lo conocerán. Se va a tildar siempre en cuando sea referida esta a bebida o a la planta. ¿A la planta de qué? De té, a la bebida de té. Entonces yo digo, pásame una taza de té. En ese caso sí se va a tildar porque yo me estoy refiriendo a la bebida. Pero cuando este té es un pronombre, no tiene por qué tildarse. Te compré un libro. O lo que ahora que nos acercamos a las fiestas, te traje un regalo. En ese caso no tiene por qué tildarse. Bueno, ahora veamos otros ejemplos que de alguna manera nos van a generar confusión dentro de la tildación diacrítica y bueno, algunos casos especiales que tienen esta tildación, ¿ya? A estas confusiones que pueden generar dentro de la tildación diacrítica, pues se le conoce como anfibiología. Tenemos primero el aún. El aún va a ser tildado, se va a llevar tilde siempre y cuando ésta sea reemplazado por todavía. Si yo tengo una oración con aún y tranquilamente, un minuto, tranquilamente yo lo puedo reemplazar por todavía, no hay ningún problema. En ese caso, sí va a llevar tilde. Por ejemplo, aún no ha traído, entonces, si yo quiero reemplazar y quiero saber si esta aún se tilda o no, puedo reemplazarlo por todavía. Y si me funciona muy bien, sí lleva tilde. Todavía no ha traído, entonces la oración tiene sentido. Si tiene sentido y cumple la regla, en ese caso aún se va a tildar. Pero en el resto de los casos no tiene por qué tildarse. Solamente se tilda cuando es reemplazado, puede ser reemplazado por todavía. Tenemos un ejemplo, ni aún él pudo resolverlo. Entonces, en ese caso no se va a tildar. Tenemos tildaciones especiales, por ejemplo, tildación diacrítica con estos pronombres. Este, esta, ese, esa, aquel y aquella. Esos pronombres también van a llevar tilde cuando son pronombres. Pero ¿en qué casos no van a llevar tilde? Por ejemplo, estos mismos pronombres cuando pues acompañan a nombres o están referidos a él. O en algunos otros casos son adjetivos. En esos casos no se van a tildar. Solo se van a tildar cuando pues son pronombres. ¿Estamos? Y tenemos dos, que es esto, eso. No aparece ni el pronombre se tilda ni cuando está acompañado. Porque son excepciones. Esto, eso y aquello no llevan tilde nunca. Ahora, los casos especiales de tildación diacrítica tenemos entre las interrogaciones, admiraciones o expresiones de carácter dubitativo.
Entonces, en oraciones que presentan un matiz interrogativo, una asimilación adubitativa, si, aunque no existan signos de puntuación o admiración, también se acentúan. Tenemos el primero, que es cómo. En este caso, tenemos con tilde, por ejemplo, me pregunto cómo habrá llegado. En este caso, ¿cuál estará cumpliendo? ¿Será interrogativo, será admirativo o será una dubitativa? Un dubitativo, ¿no? En este caso es un dubitativo. Me pregunto cómo habrá llegado. O cómo que sí, es una admiración. Está cumpliendo la regla. En ese caso, siempre van a llevar tilde. O cuando es interrogación sencillamente, ¿no? Tenemos otro que es cuál, al igual que los demás, cuál va a ser tildado cuando está dentro de una interrogación, cuando es una admiración o cuando pues esta expresión es un dubitativo. ¿Cuál es la casa en la cual estuvieron? Es una pregunta. Perdón, es una respuesta. Esa es la casa en la cual estuvieron. En ese caso, por ejemplo, ni es interrogación, ni es admiración, ni es dubitativo, entonces es más bien es una respuesta, no lleva tilde, pero sí va a llevar tilde cuando es pregunta, cuando es interrogación, como por ejemplo, ¿cuál es el mío? En este caso sí va a tener que tildarse. Tenemos otro ejemplo que es quién. ¿Quién va, al igual que los demás, va a cumplir la misma función? Se va a tildar siempre y cuando sea interrogación, siempre y cuando pues sea una admiración o sea esto de carácter dubitativo. Entonces, ¿quién lo ha dicho? Esta es una pregunta. Por ende, va a llevar tilde. Al igual tenemos qué, tenemos dónde, tenemos cuándo, cuánto, cuán, etc. Todos estos van a ser igual que los ejercicios anteriores. Se van a tildar cuando estas son interrogaciones, admiraciones o expresiones de carácter dubitativo. En otros casos no tienen por qué tildarse. Por ejemplo, pídelo que te lo reste. Esto no es ninguna de ellas, por ende no se va a tildar. Pero cuando digo, no sé qué pedir, estoy dudando, estoy dubitativo, no sé qué pedir, en ese caso sí tiene que llevar una tilde. Al igual, ¿dónde fuiste a pedir prestado? Al igual, ¿no? En este caso también lleva tilde porque está cumpliendo la regla. Del mismo modo es cuándo. ¿Hasta cuándo hazlo cuando tengas disponibilidad, ¿no? Y así van a ir otros ejemplos que cumplan esta como una regla de tildación, que es en caso de interrogación, de admiraciones y de dubitativos, siempre se van a tildar. Pero si es utilizado en otros campos, como una respuesta o un sencillo enlace, no tiene por qué tildarse. Entonces, en cuán, no te imaginas cuán desordenada estás, ¿ya? Igual está cumpliendo la regla. Ahora tenemos otro que es ¿por qué? Este por qué ustedes ya habrán visto en las clases que tuvieron en el colegio, etcétera. Este por qué tiene 4 casos. ¿Estamos? Este es por qué juntos, por qué separados. Hay por qué juntos sin tilde, por qué juntos con tilde, por qué separados sin tilde y por qué separados sin tilde. Cuando es por qué separados con tilde es interrogativo, es pregunta. Entonces, si yo digo, ¿por qué no te fuiste? ¿O por qué llegaste recién? ¿O por qué no me llamaste? Como estoy haciendo interrogación, estoy preguntando, esta va a ir separado y con tilde. Mientras que el por qué junto sin tilde es una conjunción. Entonces, cuando es una conjunción, no va a llevar tilde. Entonces yo digo, porque te quiero todavía. En este caso, no va a llevar tilde. El por qué juntos con tilde es cuando es un nombre.
Entonces tenemos el ejemplo. Este es el porqué de su mal carácter, es una razón, es un nombre. En este caso sí se va a tildar. Y el porqué separado sin tilde es cuando esta puede ser reemplazada por el cual o la cual. Entonces, ¿cuál es la razón por qué te engordaste, no? Entonces, en esta cuarentena, por ejemplo, ¿cuál es la razón por qué te engordaste? Entonces, yo, si no quiero usar este por qué, puedo decir, ¿cuál es la razón por el cual te engordaste? O ¿cuál es la razón por la cual te engordaste? Entonces, como cumple la función, no hay ningún problema. Entonces, este va por qué separado y sin tilde. Ahora tenemos los casos especiales de tildación diacrítica. Pues la mayor parte de estos casos son claros, ¿ya? Pero con tilde significan una cosa y sin tilde significan otra. Es cuestión de que nosotros podamos aprenderlo, que ustedes puedan entenderlo también y no tener muchas dudas al momento de resolver sus ejercicios, al momento de usarlo en la vida cotidiana. Porque sobre todo estos temas tenemos que nosotros aprenderlo para que nos sirva en la vida, no solamente tenerlo dentro de un libro, lo aprendí en el colegio y se acabó. Bueno, primero tenemos los demostrativos. Luego, dentro de los demostrativos, pues está aún, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a esclarecerlo un poquito más. Este aún llevará tilde cuando se une con significado de todavía, lo que ya les decía anteriormente. Si dentro de una oración yo lo puedo cambiar por todavía, no hay ningún problema. En cambio, cuando este aún equivale a hasta, también, incluso, siquiera, se escribe sin tilde. Y las mayúsculas llevan tilde si les corresponde según las normas. Bueno, bueno, chicos, espero haberles esclarecido en algo en cuanto a la tildación diacrítica y algunos casos especiales. Y espero que se cuiden mucho, cuiden a la familia y nos vemos en la siguiente clase.